imaginan así. Fondo de saco. Por delante de la vejiga, por detrás el recto. Fondo de saco. ¿Cómo se llama? Fondo de saco de Douglas. ¿Y qué es el fondo de saco de Douglas? Es la parte de mayor declive que tiene la cavidad peritoneal. ¿Qué significa eso? Que si tengo pus en el hígado y sale a la cavidad peritoneal, ¿a dónde va a llegar la pus? Al fondo de saco de Douglas. ¿De acuerdo? Que si tengo ascitis, o sea, líquido que se hace por trasudado del peritoneo, por problemas de inflamación, digamos, ¿dónde se va a emposar? En el foso, que es el fondo de saco de Douglas. ¿Y en la mujer cómo sería? Igualito. Viene el peritoneo, llega al pubis, encuentra la vejiga, tapiza la vejiga. Se terminó la vejiga, o sea, la parte superior de la vejiga, se termina el techo de la vejiga y se mete por la cara posterior. Llega al piso y se vuelve a reflejar. ¿Y a quién encuentra? ¿A quién encuentra? A la mujer. En la mujer, ¿a quién encuentra? Al útero. Al útero, en el límite de vagina y útero. ¿De acuerdo? Y pasa por delante del útero, llega a la parte superior del útero, reviste la parte posterior del útero y manda, como, imagínense pues, este es el útero. Viene el peritoneo así, acá hay peritoneo, pasa al otro lado, ahí hay peritoneo. ¿Qué ha formado? ¿Qué ha formado? Los ligamentos anchos. ¿Se dan cuenta? Ha formado los ligamentos anchos. ¿Para fijar a quién? Al útero. Sigue pasando por detrás y ojo. ¿Qué encuentra? Tapiza el útero y ¿qué encuentra? ¿Ah? Señores, encuentra la vagina. ¿Y por qué encuentra la vagina? Porque acá está el útero. Tiene que ser imaginativo ese dicho, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que han abierto la vagina, han colocado un espéculo a las paredes de la vagina y el espéculo se separa y se abre. Y dentro de todo el túnel que forma la vagina y llega a algo así, que es el cuello uterino, con un huequito en el medio, que se llama el orificio externo, que se conoce también como hocico de tenga. ¿Y por qué vemos así? Porque la pared anterior de la vagina no termina aquí, no es así de continuidad, sino que sobrepasa y está un poquito por arriba del cuello uterino y forma un fondo de saco, el fondo de saco vaginal anterior, igual a los costados, el fondo de saco vaginal laterales, y en la parte posterior va mucho más arriba y forma el fondo de saco vaginal posterior, que es mucho más amplio, mucho más grande que el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, la vagina, que toma inserción en el cuello uterino, en la parte posterior, bien arriba, va a contactar con el peritoneo, y el peritoneo viene tapizando la cara posterior del útero, encuentra la vagina, tapiza la vagina al fondo del saco vaginal y se refleja al recto. Ese es el nuevo, en el caso de la mujer, ese es el fondo de saco de Douglas. Es decir, ¿cómo se llama el fondo de saco de Douglas en el hombre? Vésico rectal. Pero si son exquisitos, como estudiantes de anatomía de la vía real, que eso lo mejor, ustedes saben con mayor precisión que no va a ser así, que no va a ser fondo de saco vésico rectal, porque también contacta con las vesículas seminales y se dice fondo de saco vésico semino rectal en el hombre. En la mujer va a ser fondo de saco de Douglas.
útero vagino rectal. Alguna lámina vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? ¿Y qué importancia tiene el fondo de saco vaginal posterior? ¿Alguien nos puede decir? ¿Alguien puede decirlo? El fondo de saco vaginal posterior es la parte más profunda de la vagina. ¿De acuerdo? Porque sobrepasa los ciclos de técnica. Y por lo general la eyaculación se produce a ese nivel. Y de ahí los espermatozoides comienzan pues ya a buscar su camino para entrar por el orificio uterino. ¿De acuerdo? ¿Qué otra importancia tiene el fondo de saco vaginal posterior? Hemos dicho hace unos segundos con quién contacta. Con el peritoneo, ¿no es cierto? ¿Con qué parte del peritoneo? Con el fondo de saco de Douglas. Hace 40 años, 30 años creo, no había ecografía. Venía el paciente con un abdomen doloroso, se hacía la semiología, se sospechaba que había contenido líquido en la cavidad abdominal, todavía no había ecografía. Ahora con la ecografía en un minuto ya tiene el diagnóstico. Entonces el médico colocaba el espéculo, abría la vagina, llegaba hasta el fondo de saco vaginal posterior y con una aguja atravesaba el fondo de saco vaginal. ¿Y a dónde llegaba? Al Douglas. Llegaba al Douglas, aspiraba, y si venía líquido acítico, así es. Si venía sangre, ojo, hemorragia interna. Si venía pus, infección. Así se hacen los diagnósticos antes. ¿De acuerdo? O también se hacía el tacto vaginal. Tacto vaginal se entiende pues un poquito más largo, ¿no es cierto? Yo nunca he podido llegar. Y eso era común en mi época a toda paciente que llegaba con dolor abdominal bajo, sobre todo, a hacer un tacto vaginal. Era rutina. Por rutina. Pero lo normal, en una mano normal, margarita que use guantes 7, guantes 7 y medio, incluso 6, llegaba al fondo de saco vaginal, se hacía una pequeña presión abdominal y se provocaba dolor. Y los médicos clásicos decían el grito de Douglas. Demostraba que había una inflamación peritoneal que comprometía el fondo de saco de Douglas. Y a provocar dolor, lógicamente la paciente gritaba por dolor, le decían el grito de Douglas. Y el hombre, ¿cómo es? O sea, el hombre ya perdía porque no había todo. ¿Ah? ¿Por dónde? Al hombre era casi obligado, al hombre era un muchacho de todo, entraba, era casi obligado, dentro del examen semiológico que se hacía, nosotros decíamos la digitalización, un poco de vaselina, en esa época había mediles que eran como preservativos, mediles, que llevaban paldero, exactamente paldero nomás. Ahora usamos guantes porque son muy accesibles los guantes. Señores, cuando yo entré en la anatomía en el año 66, un par de guantes tenía que durarme un mes. Yo no sé cuánto costaba en comparación con lo de ahora, pero señores, no podíamos comprar guantes todas las semanas. Un par, era más grueso, sí, también. No los de lavar platos. Guantes de goma, de lápiz. Nos tenían que durar todo un mes. Andando el notar con el bolsillo para reusarlos. Ahora
Los niños piden guantes a cada rato. En el día hasta 2, 3, 4 pares de guantes. Ya sacan un preparado, guantes, ponen guantes. Sacan el preparado, le sacan los guantes, algo preparado, guantes. Ahora es así. En esa época se usaba el dedín. Se colocaba el dedín, vaselina, se lubricaba la zona anal y bueno, de a poquito, como los guerreros, se introducía el dedo y se llegaba al Douglas, se buscaba tocar las Douglas. Y cuando introduzco el dedo por la vía rectal y me voy hacia adelante, aquí me estoy tocando. Aquí estoy tocando por delante. Para comenzar, ¿cómo hacemos estos exámenes? ¿En qué posición? A la mujer, por lo general, en la posición ginecológica que se llama, el decúbito dorsal, la pelvis lo más cercano al borde de la mesa, los muslos se elevan y se separan y se presenta el perineo femenino. Esa posición también se puede utilizar en el hombre, pero en el hombre lo más común es que se haga la posición genus pectoral. Quiere decir que se arrodilla sobre la mesa de exámenes y se agacha para poner el pecho sobre la mesa. De esa manera se ve el orificio anal y se introduce el dedo. El pulpejo del dedo está tocando la próstata a través de la pared rectal. He visto algunas caras de risa media sarcásticas, sarcósticas, media raras. Pero no se preocupen que van a llegar a los 50 años por lo menos. Y van a saber lo que es el examen. Así que, ahora, si alguien está apurado, no se preocupen, también pueden ir al médico inmediatamente. Eso más o menos. Ya ves, Entonces, en esta imagen, Eduardo, señor, por favor. esta charla no es mía. La tengo yo en mi archivo, pero no es preparada por mí. Pero no va a servir. En esta imagen del piso pélvico, ¿qué observamos? Acá está la región glútea, las nalgas. Acá está el pliegue interglúteo. Acá están las tuberosidades isquiásticas. Acá está la articulación coxofemoral. Y miren que los muslos están para allá. ¿De acuerdo? Ahí está el pubis. ¿Es un perineo masculino o femenino? ¿Femenino? ¿Estudio? ¿Femenino? ¿Por qué? Porque dice vagina. Porque vemos tres Ay, orígenes. no soy tres, claro. Profesor Pineda, uno de mis maestros argentinos, él cuando tocaba el tema del perineo, él era proctólogo, se dedicaba a la proctología. ¿Quién sabe qué es proctología? Fuerte, fuerte, fuerte. Auscultación prostática cordial. Proctología. ¿Qué es proctología? Fíjense que estamos haciendo la proctología, no saben, y nadie dice, doctor, ¿qué es proctología? Tienen que empezar ya a dialogar con el profesor. Nosotros los profesores somos simplemente facilitadores de la enseñanza. Y tienen que, porque hablan de la proctología y no conocen. Es una especialidad, así como la neurocirugía, la proctología es una especialidad que se dedica a la zona de la ampolla rectal y el ano. La proctología, o sea, la parte final del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Como la ginecología es la especialidad que se dedica a la parte genital y reproductiva de la mujer. Por lo tanto, un ginecólogo en un cuartel ¿es útil o no es útil? Sí, porque tenemos mujeres. ¿Ah? Pero tenemos mujeres.
Bueno, señores, ahora sí es útil, porque ahora hay soldados. Claro, ahora hay mujeres. Antes había soldados nada más. Y mandaban los ginecólogos allá a los campamentos. No sé qué se hacía. Pero ahora sí, el ejército, con el tema de equidad de género, ya tiene personal femenino en las unidades. Pues la ginecología tiene que ver con el aparato reproductor y la parte genital de la mujer. Mi profesor Pineda hacía un rompito, porque fíjense que es un rombo, más o menos, y ponía 3 huequitos, 1, 2, 3, y decía, ustedes se preguntarán para qué sirven estos agujeritos. Y ponía otro costadito con 2 agujeritos. Y nosotros, pues, ahí nuevos, pues novatos, ni idea tenemos. Pues ya saben ustedes, 3 mujer, 2 varón. Perineo, este es el perineo. ¿Y qué es el perineo? Ojo, el perineo no es el espacio, es el conjunto de partes blandas que cierra ese espacio. Y este espacio también tiene un nombre. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ah? Estrecho inferior de la pelvis. Porque tenemos el estrecho superior de la pelvis. ¿Y cómo está formado el estrecho superior de la pelvis? A ver, ¿quién me ayuda? El delegado, que ni bola me da. ¿Cómo está formado el estrecho superior de la pelvis? Estoy hablando, ni me mira. El estrecho superior de la pelvis, ¿cómo está formado? Nominada, promontorio y Ni nominado. Tenemos atrás el promontorio. Ya dijimos que es el promontorio, creo. Que es el disco intervertebral que une cuarta y quinta vértebra lumbar. ¿Qué característica tiene el promontorio? Tiene que saberlos. Son elementos básicos para la parte ginecológica. Fíjense. Bueno, yo no, porque ya estoy viejo. Pues si en este momento traigo una chica de chincha, le pongo una tanguita para que las cosas se vean bien, si no se piensa otra cosa, y la pongo de perfil. ¿Qué nota? Que hay un incremento en la norma. Ojo, que estoy hablando yo técnicamente, no estoy hablando eróticamente. Si alguno se fue por esas ramas, regresen por favor. Notan y le dicen, bien quebradita la decisión. Ya pues, que la colita se para y hay un incremento y un aumento de la lordosis fisiológica. Por eso la cola está paradita. ¿Y por qué es ese incremento de la lordosis fisiológica? Porque los discos intervertebrales, lumbares, son más altos por delante y más bajos por detrás. Y el promontorio es el disco que tiene mayor diámetro adelante y menor diámetro atrás. Y por eso sobresale y se le llama promontorio. Entonces tenemos que la línea que forma el estrecho superior de la pelvis se origina en el promontorio. Continúa por el alerón sacro hasta encontrar lo que se conoce con el nombre de línea innominada de guión. Y sigue la línea innominada y se encuentra con quién? Con la cara superior del pubis. Y que allá hay una pequeña crestita, la cresta pectínea, y avanza hasta encontrarse con el pubis. ¿De acuerdo? Y ha formado ¿qué cosa? Un círculo. Ha formado un círculo. Ese círculo se llama el estrecho superior de la pelvis. ¿Y qué importancia tiene conocer ese círculo, señores? Sí.
la pelvis menor de la pelvis mayor. Pelvis menor o propiamente dicha de la región abdominopelviana. Ya, no tiene trascendencia mucho que digamos. El encaje. ¿Qué trascendencia tiene eso? Señores, Sí, pues, feliz, pues. que es un El encaje. círculo que se modifica. No. ¿Ah? ¿Aumenta el tamaño? Y si yo lo jalo, No, no, pues. ¿se abre? No, No. porque es un círculo óseo. No se modifica. Ese estrecho superior a la pelvis es óseo. No se modifica. Y por ahí debe pasar la cabeza fetal. ¿De acuerdo? Ahí se inicia el canal del parto, que es el recorrido que va a hacer el producto para salir al exterior. Tiene que pasar ese estrecho. Es lo que se llama el encajamiento. Tiene que encajar la criatura. Y más bien, es la cabeza fetal la que se modifica. ¿Por qué? Se entiende dentro de parámetros, más o menos, no que la voy a aplastar todita la cabeza, ¿no es cierto? Se modifica ¿por qué? Porque la cabeza No está oxidado. de que van a ser todavía sus huesos no están osificados. Están unidos por membranas que pueden sufrir variaciones en el volumen. ¿De acuerdo? Si tenemos un estrecho superior, tenemos que tener un estrecho inferior. ¿Y cómo está delimitado el estrecho inferior? El coxis, no. Porque estás ahí solito, arrinconado. Coxis, tuviera que ser. ¿Cómo está delimitado el estrecho inferior? ¿Ah? Fuerte que te escuche el último allá, que está leyendo también igual a la. Hablamos de una línea, ¿no es cierto? Y la podemos originar a nivel de la sínfisis. La parte inferior de la sínfisis púbica desciende siguiendo la raíz o la rama isquio-pubiana. ¿De acuerdo? Tiene acá la, Tuberosidad isquiática. ¿cómo se llama eso? Tuberosidad isquiática. El isquión. Tuberosidad. ¿De acuerdo? La protuberancia isquiática. El isquión. Y después ya no hay casi. Ahí trazamos una línea directamente que va al vértice del coxis. Este diámetro se puede modificar. Sí. ¿Ah? Sí. Muy poco. ¿Modificando a quién? Al coxis. Que lo puedo luxar o fracturar y desplazarlo hacia atrás y me aumente el diámetro ante lo posterior. En el momento del parto, el estrecho superior algo puede modificarse. Yo digo que casi nada, pero algunos autores dicen que sí se modifica algo por los movimientos de nutación y contranutación que se produce en la sínfisis púbica y en la articulación sacroiliaca. ¿De acuerdo? Y de aquí sale un ligamento, que acá lo vemos creo, que es el ligamento sacrociático mayor. ¿De acuerdo? Y ya tenemos los dos estrechos. El estrecho inferior está tapizado, está cerrado por el perineo. Pero ojo, el perineo, todo el perineo cierra, o digamos, los músculos ocupan toda esa zona. No, están, digamos, puestos de una manera muy particular. En primer lugar, podemos hacer un triángulo anterior y un triángulo posterior. Le podemos decir el triángulo anterior urogenital y el triángulo posterior simplemente anal. ¿De acuerdo? El límite de, digamos, de frontera va a ser una línea biisquiática. Por delante el triángulo urogenital, por detrás el triángulo anal.
el único músculo, miren lo que estoy diciendo, el único músculo que ocupa los dos triángulos, es decir, el anterior y el posterior, es el elevador del ano. El único músculo, el elevador del ano. Porque los demás músculos que vamos a estudiar, que ya estudiaron, a excepción del sacroconciclo, los demás ocupan el triángulo anterior o uropenital. ¿Y cuáles son? El isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, el transverso superficial del perineo y el transverso profundo del perineo. ¿De acuerdo? Esos musculitos ocupan esta zona. Pero el único que ocupa todo el estrecho es el elevador del ano, que lo están viendo acá. Y miren cómo el elevador del ano cierra prácticamente todo el estrecho inferior. Por ese motivo se le da un nombre: el diafragma pelviano. Cierra abajo, es el diafragma pelviano. Es el cierre de la cavidad abdominal por debajo. Porque acuérdense que la cavidad abdominal también se extiende hasta la fosa pelviana. Porque sucede que separamos para su estudio a esta fosa pelviana. Y hablamos del diafragma pelviano. ¿Y qué nos está mostrando esta imagen? En primer lugar, que este elevador del ano tiene dos fascículos. Dos fascículos. Un fascículo que está tomando inserción en la cara anterior o la cara posterior del pubis. Posterior. ¿Ah? Posterior. Acá está el pubis, señores. Ahí está. Acá me acabo de hacer el pubis. Ahí está. Aquí. ¿Ya? Si ustedes, yo me acuesto y tocan, que es la parte anterior, durito, nota que el hueso, deslizan la mano hacia adelante, ya hay un borde superior. Si la vejiga está vacía, no hay nada. Si la vejiga está llena, hay un globo, falta el globo. Ese es el pubis. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? De nuevo, hago el pubis. Si es mujer, meto mi dedito, estoy en la vagina. ¿De acuerdo? O puedo meter una sonda, estoy en la uretra. ¿Ubicados? Entonces, el elevador del ano toma inserción en la cara posterior. Sin embargo, en la cara posterior del pubis. Por eso no vemos la inserción, porque acá estamos viendo la cara anterior del pubis. Y es lo que se llama el fascículo medial, porque está próximo a la línea media. Fascículo medial que rodea el recto y va a la otra cara, a la otra hemicara posterior del pubis. Es como si en estos momentos alguien tiene como una correa. Yo me saco la correa. Hago un papelón, creo. Aquí una correa. Uno que esté sentado, que no se pare, no se le caiga el pantalón. Azúcar. Nadie se ríe por lo que voy a hacer. Aunque algunos me dicen que soy malo, pero no tanto. Hagan de cuenta que yo soy el rey. Nadie se ríe. Hagan de cuenta que soy el rey. Ahí está el pubis. Acá está el pubis. ¿Ya? Un fascículo con inserción en la cara posterior del pubis, le da la vuelta al recto y hace esta acción. ¿De acuerdo? Esta. Okay. Rodea al recto y toma inserción. Y cuando se contrae, ¿qué va a pasar con el recto? Lo lleva hacia el pubis. ¿De acuerdo? Pero hay un detalle.
Acá lo ven ustedes horizontal, ¿no es cierto? Pero no es horizontal, es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y adelante hacia atrás. Quiere decir, cuando se contrae, eleva al recto. Por eso se llama elevador de eleva al recto y lo lleva hacia la pared interior de la pelvis. De esa manera, hace como si estuviese ordeñando la materia fecal para que la materia fecal avance en su trayecto para salir al exterior. ¿Quedó claro? Lateralmente, toma inserciones la porción lateral del elevador. Ya ustedes recordarán este agujero, ¿cómo se llama? ¿Ah? Obturador. Algunos autores le dicen agujero obturador. Pero ahí va un músculo y lo tapa. Otros dicen no, es obturado. Ya, como quieran. Pero sepan que ahí hay un hueco. Que por un lado, por fuera, tiene un músculo y por dentro tiene otro músculo. Obturador externo, que está por fuera, obturador interno, que está por dentro. Entonces, la porción lateral del elevador toma inserción por dentro en la rama iliocubiana, en la aponeurosis del obturador interno y pasa hacia el otro lado. Forma como una cincha también para achicar el recto y contribuye a esos movimientos que hace cuando estos músculos se contraen con relación al recto, que lo llevan hacia arriba y adelante. Y sería como ordeñando a la materia fecal. Fíjense acá. En este esquema estamos viendo la tuberosidad isquiática, la otra tuberosidad isquiática, el coxis, el pubis, la porción inferior del pubis. Esto corresponde al obturador interno, perdón, al obturador externo. Y este corresponde a un músculo también, que va de visión al sacro o al coxis, el isquio-coxigio, el músculo isquio-coxigio. Acá se ha dividido bien los dos triángulos, el triángulo anterior, el triángulo que en el triángulo posterior únicamente teníamos un músculo que también viene de adelante, que era el elevador del ano. En el triángulo anterior tenemos otros músculos. Uno que toma inserciones en la rama isquiopubiana. Otro que toma inserción en el centro tendinoso del perineo, que acá no lo vemos, ninguno de los dos. ¿Ya? Y otro que tampoco está. ¿Por qué no está? Porque han disecado, han resecado para mostrarnos únicamente este elemento muscular, cuyas fibras van de una rama isquiopubiana a la otra rama isquiopubiana. Es decir, las fibras, ¿qué dirección tienen? Transversal. ¿Y cómo se va a llamar? El transverso profundo del perineo. ¿Qué característica tiene el transverso profundo del perineo? Miren, señores, prácticamente ha cerrado, ha obturado el triángulo anterior o el triángulo urogenital. Lo ha cerrado, lo ha obturado. A ese músculo también se lo conoce como el diafragma urogenital. Diafragma urogenital. ¿Qué trascendencia tiene el diafragma urogenital? Miren, lo tengo acá. Así. La rama isquiopubiana izquierda, la rama isquiopubiana derecha, pubis.
acá, en esta posición, ¿no es cierto? Y acá el transverso profundo, ¿de acuerdo? Y la muscular que forma un piso, el piso urogenital o diafragma urogenital. ¿Qué trascendencia tiene ese músculo? Señores, ahí, para comenzar, se sienta bien la próstata. Ahí se acomoda la próstata y se sienta ahí. Caballero, solita, tranquila está. Y arriba la próstata, ¿quién tiene? La vejiga. ¿Ah? Vejiga. A la vejiga. Y miren, la vejiga a veces tiene 1 litro de orina. Es decir, que el transverso profundo es importante porque soporta peso. Soporta peso. ¿De acuerdo? Y tiene su huequito. Porque va a pasar ¿quién? La uretra. Y las fibras de transverso profundo que están alrededor de la uretra forman un esfínter, el esfínter externo de la uretra. Es voluntario. Es la última barrera para que no se haga piche en el calzoncillo. Digamos, el esfínter externo. Y eso soporta el peso de este sector de la pelvis. Claro, pero el hombre, difícil pues que se prolaxe la vejiga, que se prolaxe, o que se vaya para que se escape la próstata. Difícil. Entonces, ¿en quién tiene más trascendencia eso? En la mujer. Porque, aparte de que soporta peso, está abierto para dar paso ¿a quién? A la vagina. Ya dio paso ¿a quién? A la uretra. Ahora en la mujer da paso a la vagina. Y la vagina está sujetando ¿a quién? Al útero. Es claro, el uterito es así. Por ahí tiene mucho que ver. Pero cuando yo me embarazo, el útero comienza a crecer y ese transverso profundo del perineo, que es el piso, soporta estos elementos. Y cuando falla el sistema de sostén del útero, el útero, hagan de cuenta usted que tiene una media y le dan vuelta, sale a través de la vagina. Y eso se conoce con el nombre de prolaxo. Pero el útero tiene que estar bien sujeto pues, en la pelvis. Es el aparato de sostén del útero. Los ligamentos anchos, los ligamentos redondos, que no tienen tanta trascendencia, fundamentalmente los ligamentos anchos y los músculos que están ahí como el elevador del ano, las porciones laterales, que le dan cierta consistencia a este piso. ¿De acuerdo? Esa es la trascendencia que tenemos en estos músculos. Y hay una aponeurosis acá. Una aponeurosis que contribuye a darle firmeza al piso, que es la aponeurosis perineal media. Miren lo que estoy diciendo. Aponeurosis perineal media. ¿A quién envuelve la aponeurosis perineal media? Envuelve al transverso profundo del perineo, pero como la media al profundo. ¿No les parece medio raro? ¿Ah? Bueno, es así, señores. ¿Y cuántos planos musculares hay en el perineo? ¿Saben qué son planos? Planos son las etapas que uno va atravesando para llegar a un determinado lugar. En el perineo, si yo quiero disecar de afuera, para llegar al interior, me encuentro con el plano superficial. Previamente, ¿qué tuve? Previamente, ¿qué he hecho? La piel y la grasa. Celular subcutáneo y piel. ¿No es cierto? Saco la piel, saco la grasa y me encuentro el primer plano del perineo. ¿Quién lo forma? El liquio coccígeo, el bulbo cavernoso y en el triangulito que forma, no sé si tendría que pasar. Acá, puede ser. En el triangulito que forma, el transverso
superficial del perineo, envueltos en una aponeurosis, que es la aponeurosis superficial del perineo. ¿De acuerdo? O sea, tengo un transverso superficial y más arriba, más adentro, tengo un transverso profundo. Saco de este plano superficial y me encuentro ¿con quién? Con el transverso profundo. ¿Y envuelto en qué está? En otra aponeurosis. Esa es la aponeurosis perineal media. ¿De acuerdo? Porque también hay otra aponeurosis más profunda que envuelve al elevador del alma. ¿Comprendieron el porqué de esos nombres? No sé si comprendieron porque nadie dice nada, están todos mudos. ¿Entendieron? Bueno, creo que hay otra lámina para comprenderlo mejor. Acá tienen entonces el transverso profundo, el elevador, acá está el isquio bucíqueo, acá una pelvis femenina, en el cual vemos el pubis, inmediatamente por detrás del pubis, la vejiga con su aparato excretor, que es la uretra. Pero acá estamos viendo algo. Señores, la uretra terminó acá. ¿Qué significa eso? Si fuese hombre, acá habría todavía otra porción que hace así y otra porción que hace así. Así. Un ángulo subpubiano, un ángulo prepubiano. Y miren, traigo 1 centímetro y miren, van a medir cuánto de longitud tiene. 14 por lo menos. 12, 14. En erección. Bueno, ya les doy cuenta. En cambio la mujer, muy estrecha la uretra, muy corta. En la mujer, la uretra va a tener una porción pelviana y una porción perineal. ¿De acuerdo? La uretra desemboca en esta zona que corresponde a la vulva. Y acá está la vagina. Y miren, ahí nomás está el ano. El ano, zona muy séptica, poco espacio y favorece infecciones urinarias, esa característica anatómica de la mujer. El hombre, ¿de acuerdo? El peritoneo. El peritoneo llega, el parietal llega tapizando la pared anterior del abdomen. Llega a la zona del pubis y tapiza la cara anterior, un poco la cara anterior de la vejiga, la cara superior de la vejiga, hasta que se refleja hacia la cara anterior del útero. Cara anterior del útero rodea la parte superior del útero, del cuerpo uterino, y se va a la cara posterior del útero. Se va a la cara posterior, miren. Acá está el cuello uterino. Dijimos que es de la vagina. Acá está el fondo de saco vaginal anterior. Y acá está el fondo de saco vaginal posterior. Miren, fondo de saco vaginal posterior. El peritoneo viene tapizando, desciende, está en contacto con quién, con la vagina, con la pared posterior de la vagina correspondiente al fondo de saco vaginal posterior. Y ahí ya se refleja nuevamente el peritoneo por delante de la cara anterior del recto. Cara anterior del recto, tapiza y ya se transforma nuevamente parietal en la parte ya posterior de la cavidad abdominal, porque estamos por arriba. ¿Y qué detalles hay? En primer lugar, tenemos que este es el fondo de saco de Douglas. Este es el fondo de saco vesicuterino, fondo de saco de Douglas, útero vagino rectal. Y vamos a tener acá esta lámina, no está bien,
Esta lámina tiene un pequeño detalle. Esta válvula un poquito más baja, esta acá. ¿Por qué? Porque la reflexión del peritoneo, reflexión se le llama cuando cambia de dirección. ¿De acuerdo? La reflexión del peritoneo se va a dar aproximadamente a nivel de la segunda válvula rectal. La segunda válvula rectal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo introduzco el rectoscopio y veo la segunda válvula rectal, a esa altura tengo yo la reflexión del peritoneo. Y también eso me va a dar un límite de lo que es irrigación correspondiente al sistema de la ilíaca interna y, ¿cómo se llama?, aorta. Porque ¿quién irriga el recto? ¿Quién irriga el recto? A ver, La hemorroida. ya sé que las hemorroidales, pues, ya claro. La mesentérica inferior. ¿Cuántas hemorroidales? Superior. Superior Superior. inferior. Tiene 3 territorios el recto. Un territorio superior, uno medio y otro inferior. La hemorroidal superior, ¿rama de quién es? De la mesentérica inferior. La hemorroidal media, de la hipogástrica. Y la hemorroidal inferior, de la pudenda interna. ¿De acuerdo? Pero ya tienen ustedes también otro detalle, el desagüe venoso. El desagüe venoso. Todo lo que corresponde al territorio de la mesentérica inferior, ¿hacia qué sistema desagua? En el abdomen, señores, expertos en abdomen. Aquí ese territorio, ¿a quién corresponde? ¿Tributario de qué sistema? Cava inferior. De la vena cava. Cava inferior. Porque las hipogástricas se van a reunir para formar la vena cava. Es decir, que por un lado, tengo yo sangre venosa que va a la vena cava y sangre venosa que va al sistema porta. ¿De acuerdo? Ojo, ellos tienen que conocerlo. No pueden aprobar abdomen si no conocen esto, porque tienen trascendencia clínica. ¿El sistema porta dónde va? Se la cava. ¿Ah? Se el hígado. Cuello inferior. Al hígado. El sistema porta es toda la sangre del tubo digestivo que va al hígado. ¿Y en el hígado qué hace? Saca los nutrientes. Supuestamente se filtra porque lleva la materia prima que tiene que ser absorbida y después va a la cava. ¿No es cierto? Por las suprahepáticas. Pero si el hígado no funciona bien, ¿qué pasa con el sistema porta? No circula bien la sangre. Aparece lo que se llama la hipertensión portal. ¿Qué significa la hipertensión portal? Que la sangre que va por un trayecto pasivo no puede entrar, no puede empujar, no puede seguir. Entonces se va acumulando. Se va acumulando porque no deja de drenarse la sangre. Y va a llegar un momento que al no pasar, buscan otros caminos. ¿De acuerdo? Buscan otros caminos. Esa es la clínica. ¿Y cuáles son los caminos? El esófago, ¿cómo se irriga? Por las tareas físicas inferiores. Todos los días muere Las gente por esto. esofágicas. Sobre todo en el Perú. Que le dan al trago que da miedo. ¿Ah? Ah. Cuando mire. No, ya, Señores, el esófago irrigado en la parte alta por las arterias esofágicas, que son ramas de la aorta. Por lo tanto, son tributarias ¿de quién? Del sistema ácido. Del sistema ácido.
que a su vez es tributario ¿de quién? De la vena cava superior, es decir, del sistema cava. En cambio, la parte final del esófago está irrigada por quién? ¿Ah? Por la coronaria estomática. Acuérdense la cardioesófago tuberositaria anterior y la posterior. O sea, tributario ¿de quién? Del sistema porta. ¿Vamos bien? Del sistema porta. Entonces, cuando la sangre no puede pasar por el hígado, aparece el síndrome de hipertensión portal. Esa sangre que no puede entrar por el hígado, regresa, se recanaliza, sube por el esófago, por las venas esofágicas, y retorna al sistema circulatorio a través del sistema cava. ¿Y qué pasó con esas venas que eran finitas que se veían? Se dilatan. Y aparece lo que se llaman las varices esofágicas. Y la causa de muerte de la hipertensión portal es la hemorragia, porque en cualquier momento esas varices se rompen, son hemorragias masivas, a veces no se pueden controlar y el paciente muere. Lo mismo pasa, la sangre no pasa, digamos, porque hay hipertensión, hay rémora en el sistema mesentérico inferior, entonces regresa y se va por las hipogástricas. Y va a formar, ¿qué cosa? En el recto. Varices también, que ¿cómo se llama? Hemorroides. Esa es una de las causas de las hemorroides, porque también hay otras causas. ¿Ya? Pero lo más importante es, por ejemplo, conocer las varices esofágicas, porque son lo que de mayor presentación hay y lo que mayor mortalidad da. Entonces, señores, eso se va a dar en este límite. Tributario de la vena porta, tributario de la vena cava. Lo mismo pasa con los linfáticos. Un cáncer acá, tributario del sistema ilíaco, un cáncer acá, tributario del sistema mesentérico. ¿De acuerdo? Ya no sé, ya no me meto. Usted debe haber sido tarea de alguna de ustedes. ¿Sí? ¿Alguna exposición que estoy yo pirateando? Material. Aquí tiene la pelvis. Acá tiene la línea inominada. La línea inominada formando el estrecho superior de la pelvis. Esta es la rama iliocubiana, la cresta pectínea. El promontorio acá no lo vemos porque falta el disco, pero es una zona del promontorio. El alerón sacro, la cara anterior del alerón sacro, la línea inominada. La espina ciática, la espina del pubis. Esto pasamos. A ver. Esto corresponde a la pelvis mayor, esto corresponde a la pelvis menor. Fíjense que está cerrado este estrecho en la parte posterior por los ligamentos sacrociático mayor y sacrociático menor. El sacrociático mayor sale de la tuberosidad isquiática, el menor de la espina ciática. Este es el diafragma pelviano que habíamos dicho, que está formado por el elevador del ano, con sus ramas, la puborectal, la pubococcigia y la iliococcigia. Veamos esto. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Esto lo estamos viendo de abajo o de arriba? ¿Ah? De arriba. Creo que los dos los estamos viendo de arriba. Creo. Sí. ¿Y qué estamos observando? Acá está la quinta lumbar, acá está el pubis, la sínfisis púbica. Esto corresponde a la uretra. Esto corresponde. ¿Es hombre o mujer? Mujer. Me perdí, a ver. Mujer, ¿Quién mujer. me ayuda? Mujer. ¿Mujer? Sí. ¿Y dónde está el útero o la vagina? ¿Ah? ¿Es varón? Hay tres orificios. Es mujer. A ver. ¿Por qué hay tres orificios? ¿Y este qué es? Es mujer también.
Un simbolito. Bien. Sí, el de abajo es el mismo. Acá hay 1, 2, 3. El de abajo es el mismo. Ya dijimos. Tercer edificio. 3 agujeritos. Solamente que se mujer. hizo de la parte de arriba del otro 2 lado. agujeritos. Hombre. ¿Era hombre? Eso no tiene ni que dudar ya a esta altura del partido. Entonces, esta es la uretra, esta es la vagina, este es el recto. Fíjense, la rama cubo oxigia del elevador del recto. Perdón, del fascículo. El fascículo lateral, el fascículo medial. Esto corresponde al obturador interno. Y esto, fíjense, es el arco tendinoso del obturador interno, donde toma inserción la rama, digamos, el fascículo lateral del elevador del ano. ¿De acuerdo? Acá está la espina ciática, acá está el otro, el isquio coccigio. ¿De acuerdo? En el hombre, prácticamente muy similar, pero no tenemos la vagina. Acá está la uretra y acá está el ano. El ilio coccigio, que corresponde a la porción lateral, el fascículo puborectal, otro que va al coxis, pubococcigio del elevador del ano. ¿De acuerdo? Lo vimos. Vamos a seguir. En este caso, lo que hemos visto también, son las formas como se van presentando los elementos. Este es el ano, este es la uretra. Acá, hombre o mujer. Ahí dice clítoris. Ahí dice Mujer. Ahí está el clítoris en la parte. En primer lugar, tenemos estas fibras muy pequeñas que van de uno a otro lado del origen de la rama isquiopubiana, corresponde al transverso superficial del perineo. Estas. La mitad está afuera. ¿De acuerdo? Convergen las fibras que pasan la línea media, convergen acá, que se conoce con el nombre del centro tendinoso del perineo. ¿Qué es el centro tendinoso del perineo? Es la convergencia de la aponeurosis en esta parte intermedia entre la parte posterior de la vagina, horquilla vaginal, y el ano, acá, el centro tendinoso del perineo. De ahí nace también el bulbo cavernoso, este músculo, bulbo cavernoso, que en el caso de la mujer se separa. ¿Por qué? Porque va a dar lugar, va a dar base a la vagina. En el caso del hombre, están unidos por un rafe aponeurótico. Este corresponde al isquio cavernoso. El isquio cavernoso, que miren ustedes, manda fibras a esto que es el clítoris. En el caso del hombre, las fibras terminan en los cuerpos cavernosos. ¿De acuerdo? Acá está la parte del ano y acá se ha formado este triangulito, el triángulo urogenital pequeño, porque el triángulo urogenital grande es este. ¿De acuerdo? Y lo que estamos viendo acá, aquí corresponde esto. Corresponde a la aponeurosis perineal media que está envolviendo al transverso profundo del perineo. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes el transverso superficial, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, la aponeurosis perineal media, envolviendo al transverso profundo. Acá está formándose lo que se conoce con el nombre de esfínter del ano, que es otro músculo más del perineo, que no lo hemos mencionado hasta este momento. Son fibras circulares en la parte más baja del recto, que van a formar el esfínter del ano. ¿De acuerdo? Ya lo vimos nuevamente. Ah.
Está llegando el transverso y el bulbo cavernoso y también con inserciones por delante en el esfínter delante. ¿Ya? En el caso del hombre, fíjense cómo el isquio cavernoso es de mucho mayor volumen que en la mujer. ¿De acuerdo? Y miren, el bulbo cavernoso prácticamente está cerrado por un rafe aponeurótico. Yo creo que lo dejamos acá. Aquí hay una diferencia entre masculino y femenino. Fíjense, dijimos uretra femenina, pelviana, pelviana. Uretra masculina, de ya que bien. Son 5 veces más largo. Acá está la próstata, acá está el transverso profundo del perineo donde asienta la próstata. Acá está la uretra prostática. Esta parte corresponde a la uretra membranosa y esta parte de acá a la uretra esponjosa. Es decir, el hombre 3 porciones de su uretra, la mujer 2 porciones en la misma. ¿De acuerdo? Más de paso profundo. Mientras vemos el elevador del ano. ¿Ven? La parte medial. ¿Ya? Vemos la parte, digamos, del triángulo cerrado, que es el transverso profundo. Y acá estaría sentada la próstata. Y aquí la inervación a cargo del plexo hipogástrico y también del nervio pudendo. La parte vegetativa lo va dando el plexo hipogástrico. La parte, el plexo hipogástrico, ¿cómo se forma? ¿Han visto autógenes? A ver, una niña de lente con pelo largo. ¿Cómo llega a formarse el plexo hipogástrico? A ver, ubiquémonos. La parte vegetativa se forma con intervención de 2 sistemas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Simpático y parasimpático. ¿Ah? Simpático y parasimpático. No, Simpático y parasimpático. el sistema primero. Sino el simpático Parasimpático. y el parasimpático. ¿De acuerdo? Son 2 sistemas para la parte vegetativa, que es el sistema no voluntario. Entonces, ¿de dónde viene el parasimpático y de dónde viene el simpático? ¿Dónde se origina el simpático y dónde se origina el parasimpático? Ya tienen que saberlo porque seguramente va a estar. De los troncos vagales y el simpático de los nervios ¿Los emplánicos qué son? ¿Qué es esto? Los emplánicos desde el tórax. Los emplánicos son simpáticos. Sí. Tal vez uno los ve y son más feos que, no sé, pero se conocen con nombres simpáticos. Es decir, el simpático tiene origen en la médula. O sea, los centros nerviosos simpáticos se encuentran en la médula, no se encuentran en el bulbo, ni en la protuberancia, ni en el cerebro. Se encuentran en la médula. ¿De acuerdo? En cambio, los centros nerviosos parasimpáticos, ¿dónde se encuentran? Troncos vagales. Los troncos vagales. Troncos vagales. ¿Qué van a esperar ustedes que el maestro les enseñe el sistema nervioso? Los troncos vagales. ¿Entenderlo? Sacar no tiene verdad ninguna al sistema nervioso. Troncos vagales es. ¿Me reemplazas? Sí. O sea, te digo que ya. Señores, el simpático, el parasimpático es craneal y sacral. ¿De acuerdo? Ya entendí. No hay más parasimpático. En el cráneo, ¿dónde? Bulbo
protuberancia y mesencéfalo, o sea, en el tronco encefálico. De ahí salen las fibras parasimpáticas para la pupila, salen las fibras parasimpáticas para las glándulas y sale el nervio neumogástrico, que es el que trae todas las fibras, la mayor cantidad de fibras parasimpáticas para la parte baja del cuello, el tórax y el abdomen. Es decir, que la parte del colon sigmoideo la inerva el parasimpático correspondiente al Gástrico. ¿de acuerdo? El parasimpático sacro se va a encontrar a niveles 2, 3 y 4 de los segmentos sacros. Y esos van al plexo hipogástrico. Y son los que van a dar inervación al contenido de la pelvis menor. Curiosamente, contenido de la pelvis menor que corresponde a órganos que se llaman cloacales. ¿Y qué significan órganos cloacales? Que antiguamente, primitivamente, en un solo huequito estaba la parte digestiva final, la parte urinaria final y la parte de la creación, o sea, de la producción. Entonces, en el hombre se diferencia y forma uno que es para la parte de ¿cómo se llama? De la reproducción y la micción. Y la parte digestiva final. Hombre, dos orificios. Mujer, ya se para. Reproducción, micción y la parte digestiva final. Entonces, el plexo hipogástrico está destinado a dar inervación a estos elementos. ¿Y el simpático de dónde viene? También de la médula. Viene bajando, viene a los planos, viene bajando y va a formarse el nervio presacro y la target, que trae fibras simpáticas, que va a uno y otro dando hipogástrico. Y el parasimpático viene de dónde? Del sacro ahí nomás, con los nervios que se conocen con el nombre de nervios erectores de Eckhart. Y esos son los que dan la inervación acá vegetativa a este sector. La inervación motora y sensitiva la va a dar el nervio pudendo, que rama del plexo sacro. ¿De acuerdo? La irrigación está dada por, ya dijimos, la parte rectal por la mesentérica superior a través de las hemorroidales superiores. Mesentérica inferior, mesentérica inferior, repito nuevamente, mesentérica inferior a través de las hemorroidales superiores. De la hipogástrica, con todas las ramas viscerales que va a dar la hipogástrico-biliar interna, la vesical superior, la vesical media, va a dar la hemorroidal media, la rama uterina, la uterina, o sea, la uterina, y bueno, ya verán ustedes en su libro. Que se van a dividir en ramas parietales, ramas viscerales y ramas extrapelvianas. Y ya creo que lo vieron. A ver, no entiendo. Aunque les parezca mentira, señores, hay gente que vive así. Claro que se ve menos cada vez. Se ve mucho menos. Cuando recién llegué a Perú, en el año 76, 77, y hacía mis pininos en las zonas marginales. Venían los pacientes del interior, sobre todo delante, levantaban las 5 o 6 polleras que venían, todavía se vestían así. De repente uno se encontraba con un bulto ahí que no sabíamos qué cosa era. Nunca había visto en Argentina eso. Pero así hay gente que vive todavía en Argentina. Entonces hay que hacer buenos diagnósticos, hay que hacer buenos tratamientos, porque esto puede generar infecciones y necrosis, porque esto en el exterior genera pues necrosis.
úlceras y que van llevando una infección al paciente. ¿De acuerdo? Es un prolapso. Es decir, que la vagina, que es como si fuese una media, el útero se ha metido dentro de la vagina y ha salido por el perineo, por la parte perineal. Acá está el útero, acá está la vagina, miren cómo se ha salido. Ahí están los elementos que sujetan las estructuras, digamos, viscerales del apéndice.